Serie número 6. El ejercicio espiritual. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 33. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros estamos viendo sobre el ejercicio del espíritu en la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es mera letra. Posee una realidad, una esencia divina. Y ella puede ser percibida por nuestros sentidos espirituales. Vimos cómo es importante nosotros usar todo nuestro ser tripartito cuando contactamos la palabra de Dios. Cuando eso acontece, al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, Dios habla con nosotros. Mas como nosotros estamos usando nuestro espíritu para leer la Biblia, no solamente conseguimos oír el hablar de Dios, mas también hay una reacción en nuestro interior y nosotros también comenzamos a hablar con Dios. Eso quiere decir que nuestra lectura de la palabra y la oración se mezclan. Al leer, Dios habla con nosotros. Al orar, nosotros hablamos con Dios. Entonces la palabra de Dios y la oración deben ser siempre acompañar al otro. Y ahora podemos ver algunas porciones de la palabra con ese principio que está registrado en la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y continúa, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Aquí debemos poner atención que dice tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Aquí nos muestra que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Porque en cuanto a la palabra de Dios sea meramente letra, no tendrá poder, mas cuando el ejercicio de nuestro espíritu, y en el espíritu tomamos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ahí la palabra demuestra su fuerza y su poder. Aquí nos muestra claramente que debemos tomar la palabra de Dios con toda oración y súplica. Pues con toda oración y súplica nosotros estamos en el Espíritu, y en el Espíritu tocamos la palabra de Dios, que también está en el Espíritu y vida, y esa palabra se vuelve una espada. El poder de la palabra de Dios se manifiesta en el Espíritu. Y cuando tomamos con nuestro espíritu, cuando usamos nuestro espíritu, ese principio también está en Juan 15, versículo 7, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí habla de la palabra del Señor, permanecer en vosotros. Si nosotros permanecemos en el Señor, esto es algo del Espíritu. Y aquí dice: y si mis palabras permanecen en vosotros, esto es la palabra de Dios en nuestro espíritu, entonces ¿qué acontece? Pedid lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es eso pedir? Es la oración. ¿Está viendo? Nuevamente nosotros vimos la palabra de oración, la palabra de Dios y la oración mezclados.
Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia donde hombres oraron a Dios basados en lo que Dios habló. Tenemos un ejemplo en Génesis capítulo 32, versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Usted puede ver aquí, Jacob empezó a orar basado en lo que el Señor había hablado a él. Éxodo 33, versículos 12 al 13, nosotros tenemos el mismo principio. Aquí dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado ¿a quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. En el versículo 12 nos muestra claramente, nos es mostrado claramente, y dijo Moisés a Jehová, o sea, él está orando. ¿Y qué oró? Tú me dices, saca este pueblo. ¿Está viendo? Aquí Moisés está hablando con Dios en lo que Dios había hablado con él. Más otra porción, Primera de Crónicas 17, 23. Y ahora pues Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Aquí nosotros vemos a David orando al Señor, basado en lo que el Señor había hablado a él. Entonces podemos ver que nuestra oración debe ser enriquecida con la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, esa palabra que Dios hace con nosotros usamos esa palabra como contenido, como base para nuestra oración, para nosotros hablar con Dios. ¿Qué acontece? Esa palabra se vuelve viva y pasa a ser aplicada a nuestra vida. Nosotros recibimos alimento, nosotros tocamos en la realidad de la palabra de Dios. Y esa palabra entonces se vuelve suplemento para nosotros y nos lleva a crecer en vida. Entonces, amado hermano y amada hermana, ejercite su espíritu, use su espíritu, lea la palabra de Dios, contacte la palabra de Dios con su espíritu, y al recibir la revelación de la palabra, el hablar de Dios que viene de la palabra, comience a orar, comience a hablar con Dios basado en lo que Dios habló con usted. Entonces, lo que va a acontecer, nosotros vamos leyendo y orando, nosotros vamos orando y leyendo, y eso irá a edificarnos. Gloria a Dios.